El millonario se asombra al ver a Mendiga Negra usando sus últimas monedas para comprar pañales. Rafael Mendoza, un tipo con labia, de esos que te venden hielo en el Polo Norte, iba a toda leche para una reunión clave. Traje impecable, relojazo que costaba más que un coche usado, un figurín. Pero de repente, ¡zas!, semáforo en rojo en la Roma. Y ahí la vio, Sofía. Morenita, ojeras marcadas, ropa que parecía un trapo viejo. Y contando moneditas. ¿Para qué? Pañales, para su crío, seguro. Se veía que no le alcanzaba ni para un café. Imagínate para pañales. Rafael, que siempre se creyó un tipo duro, sintió un vuelco en el estómago. No sé por qué, pero le volvió verla así. El farmacéutico, un tipo con cara de pocos amigos, casi le escupe las monedas a Sofía. Le da los pañales como si le estuviera haciendo un favor. ¡Qué humillación! Rafael no pudo más. Se bajó del coche como un resorte. Señorita, ¿necesita ayuda?, le soltó. Pero ella, ¡zas!, lo miró con cara de pocos amigos. Como si fuera un bicho raro, y salió corriendo. Desapareció entre la gente como por arte de magia. Rafael volvió al coche con la cabeza hecha un lío. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le había afectado tanto? No se podía concentrar en la reunión. Las cifras, los negocios, todo le daba igual. Solo veía la cara de Sofía, su mirada triste. Y para colmo, al llegar a la oficina, Daniela, su hermana, bombazo. Rafael, hay un desfalco en el proyecto de la costa, y tú eres el responsable. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué justo ahora? ¿Tendría algo que ver Sofía con todo esto? Demasiadas preguntas sin respuesta. Y una sensación horrible de que algo muy feo estaba por venir. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E uma sensação horrível de que algo muito feo estava por venir. Rafael llegó a su despacho con el corazón a mil. Daniela lo esperaba con los brazos cruzados. Cara de pocos amigos. ¿Qué diablos está pasando? Rafael, explícame esto ahora mismo. Soltó Daniela con la voz temblando de rabia. Rafael se desplomó en su silla, sintiéndose como un boxeador groggy. No sé nada, Daniela. Te juro que no tengo ni idea de dónde salió ese desfalco. Ah, ¿no sabes nada? Claro, el gran Rafael Mendoza, el intocable. Pues parece que alguien te está tendiendo una trampa. Y muy bien tejida. Daniela le escupió las palabras como si fueran veneno. De repente, el teléfono de Rafael sonó. Un número desconocido. Dudó un segundo, pero contestó. ¿Ah, sí? El teléfono de Rafael. El disparador. Intentaba poseerme como perro. Mi humillación. Me enojo con Rafael por opinarle. Quiero te informar qué pasa de este teléfono. Sí, el teléfono no fue para ti, pero él fue a casa del cuentabanco, así que puedes ser controlado. Ja, no sé nada, Daniela. Te juro que no tengo ni idea de dónde salió ese desfalco. Ah, ¿no sabes nada? Claro, el gran Rafael Mendoza, el intocable, pues parece que alguien te está tendiendo una trampa, y muy bien tejida. De repente, el teléfono de Rafael sonó. Un número desconocido. Dudó un segundo, pero contestó. Así, el teléfono de Rafael. Un número desconocido. Dudó un segundo, pero contestó. ¿A quién se escupió?
Juan, aunque no tenga respuesta. ¿Decir Rafael Mendoza? Una voz grave, como salida de una película de gánsteres. ¿Quién habla?, preguntó Rafael con un nudo en la garganta. Tenemos a tu hija, Rafael. Si quieres volver a verla, sigue nuestras instrucciones. Pam, el mundo de Rafael se hizo añicos. ¿Su hija? Ariadna, pero si estaba en el colegio. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Déjenla en paz, gritó Rafael al teléfono, pero la línea ya estaba cortada. Daniela lo miraba con los ojos como platos. ¿Tu hija? ¿Qué está pasando, Rafael? Explícate. Rafael se levantó de golpe, como un resorte. Tengo que ir al colegio. Tengo que encontrar a Ariadna. Salió corriendo del despacho dejando a Daniela con la palabra en la boca. Subió al coche a toda velocidad, con el corazón latiéndole en la garganta. Ariadna, su princesa, tenía que protegerla. Llegó al colegio con el alma en vilo. Vio a los niños saliendo, pero no vio a Ariadna. Preguntó a la portera, a las maestras. Nadie la había visto. De repente, vio a Sofía, la mendiga del semáforo, parada en la esquina, mirando hacia el colegio. Pero no estaba sola. Un hombre corpulento estaba a su lado, hablando con ella en voz baja. Rafael sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué relación tenía Sofía con todo esto? No podía ser una coincidencia. Se acercó a Sofía a toda prisa, dispuesto a enfrentarla. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Sofía lo miró a los ojos, con una expresión de tristeza infinita, y le soltó una bomba que lo dejó petrificado. Rafael, yo soy tu esposa. Soy María. ¿No me recuerdas? Rafael, yo soy tu esposa. Soy María. ¿No me recuerdas? María. ¿Su María? Imposible. María estaba muerta. Un accidente hace años. No podía ser ella. Esta mujer estaba loca. La miró con incredulidad, con miedo. ¿Qué demonios estaba pasando? ¡Estás loca! ¡Mi esposa murió! ¡Esto es una locura!, le gritó con la voz temblorosa. Sofía, o María, como ella decía llamarse, le tomó la mano. Su tacto, Dios mío, era igual, su piel suave, las pequeñas cicatrices que recordaba. Rafael, mírame, ¿no reconoces mis ojos? ¿No recuerdas nuestras promesas? ¿El juramento que hicimos frente al mar? Nuestro hijo, Rafaelito, te necesito. Rafael sintió un mareo, un nombre que había borrado de su mente. Su hijo, que murió al nacer, junto con María, según le habían dicho. De repente, un coche negro frenó en seco frente a ellos. Dos hombres fornidos, con gafas de sol, saltaron del vehículo. Uno de ellos llevaba a Ariadna. «¡Papá!», gritó Ariadna, con la cara llena de lágrimas. Rafael sintió una rabia ciega. Iban a pagar por esto. Pero antes de que pudiera reaccionar, Sofía, o María, lo empujó hacia el coche. «Súbete, Rafael, no tenemos tiempo. Confía en mí». Rafael, confundido, asustado, pero sintiendo una extraña conexión con esa mujer, obedeció. Subió al coche, con Ariadna temblando en sus brazos. El coche arrancó a toda velocidad, dejando atrás a los hombres de negro, con cara de pocos amigos. «¿Quiénes son? ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué está pasando, María?», preguntó Rafael, con la voz entrecortada. María lo miró con una expresión triste, pero decidida. «Rafael, hace años, después del accidente, no morí. Me rescataron, pero perdí la memoria. Me dijeron que eras peligroso, que eras tú quien había provocado el accidente. Me lavaron el cerebro, me convirtieron en Sofía, la mendiga, para vigilarte». Rafael no podía creer lo que oía. Una conspiración, su propia esposa convertida en espía, era demasiado. Pero, ¿quiénes son? ¿Quién te hizo esto? María suspiró.
Es una larga historia, Rafael, pero lo importante es que he recuperado la memoria y sé que eres inocente. El desfalco, el secuestro de Ariadna. Todo está conectado. Alguien quiere destruirnos. De repente, María sacó una pistola del bolso. ¿Una pistola? ¿Desde cuándo su dulce María llevaba una pistola? Vamos a enfrentarlos, Rafael. Vamos a recuperar nuestras vidas. Pero primero, necesito contarte la verdad sobre Rafaelito. Rafael la miró, atónito. ¿Aún había más secretos? ¿Qué demonios estaba pasando? En ese instante, el coche estalló. Una explosión ensordecedora. Una llamarada infernal. Y todo se volvió negro. Unos minutos después, en medio de los restos humeantes del coche, una figura se levantó. Era María. Estaba magullada, ensangrentada, pero viva. Miró a su alrededor, desesperada. «¿Rafael? ¿Ariadna? ¡No los veía por ningún lado! Entonces vio algo que la dejó helada. Entre los escombros encontró un pequeño oso de peluche. El oso de peluche de Rafaelito, el que supuestamente había muerto con él. María cayó de rodillas, gritando de dolor. ¿Rafaelito estaba vivo todo este tiempo? De repente, una voz suave, pero amenazante sonó detrás de ella. Así que al final recordaste, María. Lástima que haya sido demasiado tarde. María se giró lentamente. Allí, de pie, con una sonrisa cruel en los labios, estaba Daniela. Así que, al final, recordaste, María. Lástima que haya sido demasiado tarde. María se giró lentamente. Allí de pie, con una sonrisa cruel en los labios, estaba Daniela. ¿Daniela? ¿Pero qué? ¿Tú estás detrás de todo esto?, preguntó María, con la voz temblorosa. La explosión le había dejado los oídos zumbando. Daniela soltó una carcajada seca, sin pizca de humor. Ingenua, ¿de verdad creías que tu regreso no tendría consecuencias? Rafael era mío. ¡Mío! ¿Y tú con tu amnesia conveniente? Viniste a arruinarlo todo. María sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. ¿Daniela? ¿Su propia cuñada? Era demasiado para asimilar. ¿Dónde están Rafael y Ariadna?, gritó, con la esperanza de que estuvieran a salvo. Daniela sonrió con malicia. Digamos que están en un lugar mejor. Rafael siempre fue un estorbo. Y la niña, bueno, digamos que era un seguro de vida. María sintió que la sangre le hervía en las venas. No, no podía ser. Rafael y Ariadna, muertos, por culpa de Daniela. «Te voy a matar», gritó, lanzándose sobre Daniela. Pero antes de que pudiera alcanzarla, sintió un dolor agudo en el abdomen. Daniela la había apuñalado. María cayó al suelo, sintiendo que la vida se le escapaba. Miró a Daniela, con odio en los ojos. «Esto no quedará así», susurró, con las últimas fuerzas. Daniela se agachó, con una sonrisa triunfal. «Demasiado tarde, María. Demasiado tarde». Y entonces sucedió lo impensable. Detrás de Daniela surgió una figura que María conocía muy bien. Era Rafael, vivo, y con Ariadna en brazos. «¡Sorpresa, Daniela!», gritó Rafael, con una furia que María nunca le había visto. Daniela se giró con los ojos desorbitados. «¿Rafael? ¿Pero cómo? Tenías que estar muerto». Rafael sonrió con amargura. «Tuviste tu oportunidad, Daniela, pero te equivocaste. Subestimaste a mi esposa, y sobre todo a tu hermano». María no podía creer lo que veía. Rafael estaba vivo, Ariadna también. Pero ¿cómo era posible? ¿Qué había pasado? Rafael se acercó a Daniela, con la mirada llena de odio. «Siempre sospeché de ti, Daniela. Demasiado interés en mis negocios. Demasiada cercanía a mi familia.
Sabía que tramabas algo, pero nunca imaginé que serías capaz de llegar tan lejos. Daniela retrocedió, asustada. ¿Qué vas a hacer, Rafael? ¡Somos familia! Rafael soltó una carcajada seca. ¿Familia? Tú mataste miña familia, Daniela. Familias no se mata. Rafael miró a María con una expresión de amor y dolor. Te amo, María. Siempre te he amado. Y entonces todo se volvió negro para María. Perdió el conocimiento, sintiendo que se desvanecía en la nada. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital. Rafael estaba sentado a su lado, tomándole la mano. Ariadna dormía plácidamente en una cuna cercana. ¿Qué pasó?, preguntó María, con la voz débil. Rafael le sonrió con lágrimas en los ojos. Estás a salvo, María. Todo terminó. Daniela está tras las rejas, y nosotros estamos juntos de nuevo. María sintió un alivio inmenso. Estaba viva. Rafael y Ariadna estaban a salvo. Pero algo no encajaba. ¿Cómo sobreviviste a la explosión?, preguntó con curiosidad. Rafael suspiró. Esa es una larga historia, María. Pero digamos que tengo un gemelo. Esa es una larga historia, María. Pero digamos que tengo un gemelo. ¿Un gemelo? No puede ser. Rafael nunca había mencionado un gemelo. ¿Qué más secretos guardaba este hombre? Mi cabeza daba vueltas. Rafael me tomó la mano, con una mirada triste. Se llama Rodrigo. Siempre fue el rebelde de la familia. Un tipo impulsivo, con una vena, digamos, oscura. Rodrigo, el gemelo oscuro. Todo encajaba. El desfalco, el secuestro, todo era obra de Rodrigo. Pero, ¿por qué? Después del accidente, Rodrigo no aceptó mi relación contigo. Siempre te odió. Te culpaba por la muerte de nuestros padres. Según él, te habías distraído al volante. ¡Mentira! Yo no tuve la culpa. Fue una tormenta repentina, un accidente inevitable. Pero Rodrigo, él siempre me culpó. Rodrigo aprovechó mi amnesia, manipuló a Daniela, la convenció de que yo era un peligro, que debía alejarme de ti. La usó para controlar mis negocios, para robar mi dinero. Daniela, siempre tan ambiciosa, tan resentida, era la perfecta marioneta para Rodrigo. Y tú, Sofía, él te convirtió en Sofía, en mi sombra, para espiarme, para destruirme. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Rodrigo era un monstruo, un manipulador. Había destruido mi vida, mi familia. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre con la misma cara de Rafael, pero con una mirada fría, despiadada. ¡Rodrigo!, gritó Rafael, poniéndose de pie de un salto. Rodrigo sonrió, con una sonrisa que helaba la sangre. «Hola, hermanito, ¿cuánto tiempo?» En ese momento, Rodrigo sacó una pistola, apuntándonos directamente. «Rodrigo, no lo hagas, por favor, está Ariadna aquí», suplicó Rafael con la voz temblorosa. Rodrigo soltó una carcajada. «¿Ariadna? No me importa, Ariadna. Me importa tu sufrimiento, Rafael, tu dolor». Y entonces, ¡pum!, un disparo, un grito desgarrador. Pero no era el grito de Rafael, era el mío. Miré hacia abajo. Una mancha roja se extendía por mi pecho. La sangre caliente empapaba mi ropa. «¡María!», gritó Rafael, corriendo hacia mí. Me desplomé en sus brazos, sintiendo que la vida se me escapaba. «Te amo, Rafael», susurré, con las últimas fuerzas. Y entonces todo se volvió negro. Pero antes de perder completamente el conocimiento, vi algo que me dejó petrificada. Vi a Rafael, sonriendo, una sonrisa fría, despiadada, igual a la de Rodrigo. No, no podía ser. ¿Acaso Rafael y Rodrigo eran la misma persona? ¿Había sido engañada todo este tiempo? Y entonces la oscuridad me consumió por completo. Y entonces
La oscuridad me consumió por completo. Sentí un vacío tremendo, como si me hundiera en un pozo sin fondo. Frío, un frío que calaba los huesos. Pero ¿cómo era posible? Se suponía que estaba muerta, ¿no? De repente, una luz tenue, amarillenta, como la de una vela, y una voz suave, melodiosa, que me llamaba por mi nombre. María, María, despierta. Abrí los ojos. Cielos, no podía creer lo que veía. Estaba en una habitación extraña. Paredes de piedra, muebles antiguos, un aroma a hierbas y flores silvestres, como una casa de campo de otra época. Y frente a mí, una mujer mayor, con el pelo blanco como la nieve y unos ojos azules que parecían dos luceros. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted?, pregunté, con la voz apenas un susurro. La mujer sonrió, una sonrisa cálida, maternal. Estás a salvo, mi niña. Estás en mi casa. Y yo soy tu abuela. ¿De abuela? Imposible. Mis padres murieron cuando era muy pequeña. Nunca conocí a mis abuelos. No, no puede ser. Mis padres, dije sintiendo que las lágrimas me inundaban los ojos. La mujer me tomó la mano. Su tacto era suave, reconfortante. Lo sé, mi niña, lo sé, pero la vida esconde muchos secretos, y es hora de que conozcas la verdad. Me contó una historia increíble. Una historia de traiciones, de mentiras, de familias enfrentadas. Me contó que mi madre no había muerto, que la habían obligado a abandonarme para protegerme de una antigua venganza, y que esa venganza estaba a punto de cumplirse. Rafael, él no es quien crees que es. Él te ha estado usando todo este tiempo, María, para vengarse de mi familia. No, no podía ser verdad. Rafael, mi Rafael, ¿un monstruo? ¿Pero por qué? ¿Por qué me haría esto?, pregunté, sintiendo que el corazón se me hacía pedazos. Porque él cree que tú eres la culpable de la muerte de su madre. Él cree que tu padre fue quien la asesinó. Mentira. Mi padre jamás haría algo así. Él era un hombre bueno, un hombre justo. Pero entonces, un recuerdo borroso, confuso, una noche oscura, una pelea. Mi padre, con un cuchillo en la mano. Sentí un mareo. ¿Era posible? ¿Podía ser verdad? ¿Había vivido engañada toda mi vida? En ese momento, un ruido afuera, en el jardín, voces. La voz de Rafael. María, sé que estás aquí, sal por favor, necesito explicarte. Mi abuela me miró con preocupación. No le creas, mi niña, es una trampa. Huye, escápate mientras puedas. Pero ¿a dónde iba a ir? ¿A quién podía creer? Todo lo que creía saber se había desmoronado. De repente, la puerta se abrió de golpe. Rafael, con la misma mirada fría, despiadada que había visto antes de desmayarme. María, por fin te encontré. Tenemos que hablar. Lo miré con odio, con miedo. ¿Quién era este hombre? ¿El hombre que amaba? ¿O un simple monstruo disfrazado? «No te acerques a mí», grité, sintiendo que las lágrimas me inundaban el rostro. Rafael suspiró. «María, sé que estás confundida, pero te juro, yo no te haría daño, yo te amo». Y entonces, la abuela se interpuso entre nosotros, con una mirada llena de furia. «Basta, Rafael, se acabó el juego, te vas a arrepentir de haberme molestado». Y en ese momento, la abuela sacó una pistola antigua, de plata, y le apuntó directamente a Rafael. Pero, antes de que pudiera apretar el gatillo, alguien le disparó por la espalda. La abuela cayó al suelo, sin vida, y detrás de ella, Ariadna, mi pequeña Ariadna,
con una pistola en la mano. Lo siento, abuela, pero tenía que proteger a mi padre. ¿Ariadna protegiendo a Rafael? ¿Qué demonios estaba pasando? Todo giraba a mi alrededor. No entendía nada. Y entonces Rafael sonrió, una sonrisa triunfal. «Bravo, Ariadna. Hiciste lo correcto. Ahora encárgate de ella». Ariadna me miró, con la misma mirada fría, despiadada, que había visto en Rafael. «Adiós». «Mamá», dijo, apuntándome con la pistola. No, esto no podía estar pasando. Mi propia hija, a punto de matarme. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro otra vez. Pero esta vez sentí un dolor aún más intenso, un dolor que me partía el alma, un dolor que me hacía gritar en silencio. ¿Era este el final? ¿Iba a morir a manos de mi propia hija, después de haber sido engañada, manipulada, traicionada? Pero, en el último instante, algo sucedió, algo que cambiaría mi vida para siempre. Un grito desgarrador, el grito de un niño. «No, papá, no la mates, yo la necesito». Y entonces una figura se interpuso entre Ariadna y yo, una figura pequeña, desnutrida, con la cara llena de cicatrices, un niño que se parecía mucho a Rafael. «Rafaelito», susurré con la voz temblorosa, y entonces todo se volvió negro. «Rafaelito», susurré con la voz temblorosa, y entonces todo se volvió negro, pero no por mucho tiempo. La oscuridad se desvaneció como una pesadilla, y me encontré ¿dónde? Era un lugar extraño, una especie de laboratorio con luces frías y equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Y atado a una camilla, Rafael. Pero no el Rafael que conocía. Este Rafael estaba pálido, demacrado, conectado a cables y monitores. Y a su lado, Rodrigo, con una bata blanca y una sonrisa de científico loco. «Bienvenida, María. Veo que finalmente despertaste», dijo Rodrigo, con un tono que me heló la sangre. Intenté moverme, pero estaba atada. La desesperación me invadió. ¿Dónde estaba Ariadna? ¿Y Rafaelito? ¿Dónde? ¿Están mi hija y ese niño? Dime qué les has hecho, grité, con la voz rota. Rodrigo soltó una carcajada. Ariadna está bien. Digamos que está reeducándose. ¿Y Rafaelito? Bueno, Rafaelito es una historia muy interesante. Se acercó a la camilla donde estaba Rafael y le acarició la cara con una crueldad escalofriante. «Sabes, María, Rafael y yo no somos gemelos. Somos la misma persona. Bueno, éramos», explicó Rodrigo con una calma que daba miedo. No entendía nada. ¿La misma persona? ¿Qué demonios estaba pasando? Hace años, Rafael sufrió un accidente. Quedó con daño cerebral irreversible. Pero mi padre, un científico brillante, logró salvarlo, transfiriendo su conciencia a un nuevo cuerpo. Un cuerpo perfecto, continuó Rodrigo, señalando a Rafael en la camilla. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. ¿Rafael era un cuerpo clonado y Rodrigo era la conciencia original? Pero la transferencia no fue perfecta. Fragmentó la conciencia de Rafael. Creó dos personalidades distintas. El Rafael bueno, el que tú conoces, y el Rodrigo malo, el que siempre estuvo ahí, en el fondo, reveló Rodrigo, con una mirada demente. Ahora todo tenía sentido. Las contradicciones de Rafael, sus cambios de humor repentinos, sus secretos, todo encajaba. «¿Y Rafaelito? ¿Qué tiene que ver con todo esto?», pregunté, sintiendo que el corazón me latía a 1000 por hora. Rodrigo sonrió, una sonrisa que me hizo temblar. «Rafaelito es el hijo de Rafael, el hijo que creíste muerto, pero mi padre lo salvó y lo crió para que fuera leal a mí».
No podía creer lo que oía. Rafaelito, el hijo de Rafael. Criado por Rodrigo. Para ser un arma. Pero, ¿por qué me cuentas todo esto? Pregunté, sintiendo que las lágrimas me inundaban los ojos. Rodrigo se acercó a mí, con una mirada extraña. Porque te necesito, María. Necesito tu ayuda. Rafael está resistiendo. Su conciencia se está fortaleciendo. Y si lo logra, me borrará, me destruirá, confesó Rodrigo con un tono desesperado. Y tú eres la única que puede evitarlo. Tú eres su debilidad. Tú eres la única que puede convencerlo de que se rinda. De que me deje tomar el control, suplicó Rodrigo, tomándome la cara entre sus manos. Lo miré a los ojos. Estaba loco, completamente loco. Pero, ¿tenía otra opción? ¿Podía confiar en él? ¿O estaba cayendo en una trampa aún peor? De repente, un estruendo, una explosión. El laboratorio tembló. Las luces parpadearon. Alguien estaba atacando. Rodrigo me soltó y corrió hacia la puerta. ¡Maldita sea! ¡Me encontraron!, gritó, antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé sola, atada, aterrorizada. ¿Qué iba a hacer? ¿Quién me iba a salvar? Y entonces, una figura apareció en la puerta. Una figura familiar, pero diferente. Rafael, pero no el Rafael pálido y demacrado de la camilla. Este Rafael era fuerte, decidido, con una mirada llena de determinación. María, tenemos que salir de aquí, dijo Rafael, acercándose a mí. Pero, ¿cómo podía saber que era el Rafael bueno? ¿Y si era Rodrigo disfrazado? ¿Y si todo esto era una trampa? Lo miré a los ojos, tratando de encontrar una respuesta. Y entonces vi algo. Algo que me hizo estremecer. Una pequeña cicatriz en su cuello. Una cicatriz que recordaba de la noche. ¿En qué? No podía ser. Era imposible. ¿Cómo sabes de esa cicatriz?, pregunté, con la voz temblorosa. Rafael sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. Te la hice, María. Esa noche, antes de que todo esto empezara, cuando te amaba más que a mi propia vida. Y entonces supe la verdad. Rafael no era Rafael, ni Rodrigo. Era alguien más. Y ese alguien estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Porque eu te fiz, María, aquella noche, antes de todo eso comenzar, cuando te amaba más que a miña propia vida. Y entonces la ficha cayó. Finalmente todo fez sentido. O porqué de Rafaelito, o sumiso de Rodrigo, as mentiras, las traiciones. Mas nunca fue Rafael o Rodrigo ali na minha frente. Era el padre de Rafael, el cientista maloco que había hecho toda aquella mierda. Vosé, conseguí decir con la voz fallando. Vosé es el doctor Mendoza, el padre de Rafael. El viejo sonrió. Un sorriso doentío vitorioso. Exacto. Rodrigo era solo un peón en mi juego. Rafael, un experimento. Y vosé, o premio final. Meus olhos se encheron de lágrimas. Eu tinha sido usada, manipulada, desde el comienzo, por un viejo doente, obcecado por poder. ¿Por qué? ¿Por qué fiz todo esto?, pregunté, sintiendo un odio que nunca tenía sentido antes. El doctor Mendoza rió. Una risada fría, que ecoaba por el laboratorio. Porque yo soy un genio, María, y a veces no siguen las reglas. Yo quería la perfección, y Rafael era mi proyecto más ambicioso. Y Ariadna, onde ela se encachaba nisso tudo. A imagen da mía, fíame apuntando una arma. Aquilo doía más que 1000 facadas. Ariadna, susurré, o que você fez con ela? O velho sorrió de nuevo. Ariadna es una menina experta. Entendió rápido quién es el poder. Ella está segura, María.
a mi lado. Naquel momento la puerta del laboratorio se abrió, y quien entró me fez perder el piso de vez. No era Rafael, ni Rodrigo, ni Ariadna. Era mi madre, la mujer que hallaba que estaba muerta. «Mamá», conseguí balbucear. «¿Vosé?» Mi madre me oyó. Zeus. Hoyos, fríos, calculistas. No había amor allí, odio. «Hola, María», ella dice con una voz que yo nunca había oído antes. Demoró para entender, ¿no es cierto? Pero no se preocupe, su sufrimiento está prestes a terminar. Y entonces, ella apuntó una arma para mí. La misma arma que Ariadna había usado. La misma arma que había tirado tantas vidas. «Sinto muito, querida», ella dice con un sorriso amargo. «Mas tu padre nunca debería terme dejado. Y tú es el precio que él va a pagar». Naquel instante, todo fez sentido. Miña man, trabajando con Dr. Mendoza, planejando todo desde el comienzo. La venganza era de ella. As lágrimas escorrían pelo me rostro. No conseguía acreditar. Mi propia madre me odiando, queriéndome matar. ¿Por qué? Conseguí preguntarle, con la voz embargada. ¿Qué le he hecho? Mi madre suspiró. «Vosé es la recuerdo de un error, de un amor que nunca debió haber existido. Es la prueba de que no conseguí vengar de su padre». Y entonces ella apertó el gatillo, mas a bala no. Me acertó. Alguien se jogó na miña frente. Alguien que nunca esperaría ver allí. Rafaelito. O garoto caío nos míos brazos. Seu corpo, frágil, ensanguentado. «Eu no vou deixar você morrer», ele susurró, con a voz fraca. «Eu te amo». Y entón, ele fechó os ollos. Para sempre. O choque, a dor eran insoportables. Rafaelito, filho de Rafael, se sacrificó por mí, y en aquel momento algo se quebró dentro de mí. A piedade, o medo, la dúvida, todo desapareció. Só restó furia, una furia fría, calculista. Implacável. Olhei para miña mãe, seus olhos cheios de surpresa, de horror. Ela no esperaba por aquilo. «Você va pagar por isso», eu disse, con una voz que no era mía. «Você y todos los demás». Y entón soltéme de las corrientes. Y una nueva María surgió. Una María que ellos jamás imaginarían. Una María vengativa. La guerra tenía acabado de comenzar, y yo iba a ganar. La venganza era mía. Las lágrimas envasaban mi visión, mas la furia era un combustible potente. Miña mãe me hollaba con desprezo. Dr. Mendoza sorría con satisfacción, mas aquel era el último sorriso de ellos, juro que era. Sin pensar, agarré a seringa que estaba en la bandella al lado de la hamaca donde Rafael, o que sobró de él, estaba, una seringa llena de seila o qué. Mas no importaba, aquel veneno iba a ser la salvación. Me yogué para cima de mi madre. Mal tuvo tiempo de gritar. Cravé la aguja en el pesposo de ella. Cindó. Ella cambaleó, los ojos arregalados, la arma cayendo. «Era para vosé, no, para mí». Ella consiguió decir antes de desabar. Dr. Mendoza me oyó con sorpresa, medo, tanto faz. Él era el próximo. Él tentó fugir, mas él fui más rápida. Jogué una cadera en el medio del camino. Él tropezó. Perfecto. Llegué terto de él, a seringa ainda en la mano. «Esto es por todo lo que le hice», grité antes de cravar la aguja en él. Llegó tosido, cuspiendo sangre. «Lat sabes nada de él», él dijo en confusión, y fue ahí que la cosa se convirtió extraña. A imagen dele comenzó a distorcer, como si fosse uma miragem no deserto. E de repente, não era mais Dr. Mendoza ali. Era Rafael, meu Rafael. «Rafael?»
Eu sussurrei sem acreditar. Ele me olhou com tristeza. Eu tentei te proteger, ele disse, a voz fraca. Não podia ser. Não podia ser verdade. Eu tinha matado Rafael? De novo? As pernas fraquejaram. Caí de joelhos ao lado dele, as lágrimas voltando com força total. Não, não, o que eu fiz? Eu repetia, sem parar. E foi aí que a porta do laboratório se abriu de novo. E quem entrou? Fez meu coração parar de vez. Era Ariadna. Mas não a Ariadna fria e calculista que tinha me apontado uma arma. Era a minha Ariadna, a menina doce e inocente que eu tinha criado. Ela me olhou com pena? Alívio? Não sei. Mas ela estava ali, viva, e me olhando nos olhos. Mamãe, ela disse, com a voz embargada, eu preciso te contar uma coisa. E então, ela me contou. Contou tudo. A verdade. E a verdade era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar. La verdad era que Rafaelito no tenía morrido. Y que él era la llave para acabar con toda aquella locura. Y que él era mucho más que un niño pequeño. Él era el hijo que yo siempre quise tener. Y él estaba vivo. Y él precisaba de mí. Y yo precisaba encontrarlo. Ariadna me contó todo lo que pasó. Aquel laboratorio, experiencias del padre de Rafael, en un filme de terror. Peor era mi vida. Rafaelito, ella dice, con la voz embargada, él no es el villano, él siempre quiso protegerte. Rafaelito, el que había dado la vida por mí, aquí no hace sentido. Él está vivo, mamá, y le falta su ayuda. ¿Vivo? ¿Cómo? ¿Y dónde estaba? Él se escondió, sabe de secretos que pueden derrumbar a mucha gente poderosa. El padre de Rafael tenía contactos en todos los lugares. Precisaba encontrarlo, precisaba protegerlo. Él era mi familia agora. Deixei o laboratorio para atrás. Ariadna me guió. Sabía. ¿Dónde Rafaelito estaba? Un lugar seguro, longe de la cura toda. Llegamos a un casarón antiguo, abandonado. Ariadna hesitó antes de abrir la puerta. Mamá, él no es como você imagina. La vida de él fue muy difícil. Entré, y lá estaba él, un garoto francino, con cicatrices en el rostro y un ollar triste, más determinado. Rafaelito, él susurrió. Él me oyó. ¿Reconocimiento? ¿Alivio? No sé. Mas él sonrió. María, él dijo, con la voz roca. Corrí para abrazarlo. Él era real. Estaba vivo. Eu sei de tudo, María. Del padre, do Rafael, da sua mãe, de tudo que eles fizeram com você. ¿Él sabía? ¿Cómo? Siempre estuve perto, observando, protegendo. Eu te amo, María. Aquelas palabras eran tudo que eu precisaba oír. Rafaelito me contó sobre el plano del padre de Rafael. Un plano para dominar el mundo, usando la tecnología y la manipulación genética. Un plano que precisaba ser parado. Y nosotros íbamos a pararlo, juntos. Meses después, el mundo era un lugar diferente. La tecnología del padre de Rafael había sido expuesta. Los poderosos caíron. La justicia acabó. Finalmente prevaleció. Eu, Ariadna y Rafaelito vivíamos juntos, en paz, longe de todo. Mas algo me incomodaba. Una sensación extraña, como si estuviese faltando algo. Una noche, acordé en el medio de la madrugada. Olhé para Rafaelito, que dormía a mi lado. Él parecía tan sereno. Mas, ¿quién era él de verdad? ¿Un hijo? ¿Un espión? ¿Una arma? ¿Y por qué a veces cuando oleaba para él, vía a Rafael? La duda me corroía por dentro. La verdad ainda estaba por venir. E eu tinha medo do que ia encontrar. Você precisa se inscrever agora no canal. A história de Maria está longe de terminar. Esmague o like agora mesmo. Demonstre seu apoio e mostre que você quer mais.
inunde os comentários com suas teorias. Qual a sua aposta para o futuro de Maria e Rafaelito? Queremos saber. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse final inesperado. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Faça parte dessa comunidade. O futuro da história está em suas mãos.